de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1: se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, continuamos este día con nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Y usted sabe que últimamente hemos estado cubriendo lo que son las 7 trompetas. Dijimos que entre la 6ª y la 7ª trompeta, el libro de Apocalipsis abre un paréntesis, de igual manera que hubo un paréntesis entre el 6º y el 7º sello. La diferencia es que en este paréntesis, entre la 6ª y la 7ª trompeta, es un paréntesis doble, porque hay 2 momentos y 2 visiones que Juan recibe antes que la 7ª trompeta suene, lo cual se encuentra al final de este capítulo 11 que hoy hemos comenzado a leer. Estos 2 paréntesis están formados, en primer lugar, por el ángel que desciende del cielo y que traía el rollo que Juan tiene que comer, lo cual ya cubrimos en el capítulo 10. Y el segundo paréntesis es el que ahora hemos comenzado a leer, que es acerca de los 2 testigos. Esto se va a prolongar hasta el versículo 14, pero yo solamente leí hasta el número 6 porque hay varios elementos que explicar sobre esto y no nos va a alcanzar el tiempo para cubrir esos 14 versículos. De manera que en la próxima oportunidad vamos a continuar con el tema de los 2 testigos, y con lo cual vamos a estar cerrando el segundo paréntesis para luego poder ver la descripción de lo que es el sonar de la 7ª trompeta. Pero yendo al tema que ahora nos corresponde, este versículo 1 del capítulo 11 comienza diciendo: se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Estos versículos, hermanos, que hemos leído en esta oportunidad, constituye una de los pasajes más complicados del libro de Apocalipsis,
porque tiene mucha información por un lado, y por otro lado también existen en estos versículos elementos que de alguna manera contradicen en su espíritu enseñanzas que encontramos en otras partes de la Escritura, especialmente del Nuevo Testamento. También porque se hacen interpretaciones de elementos, figuras, símbolos que eran bastante conocidos en el judaísmo, pero que acá adquieren un significado diferente. De todo eso ha hecho que el pasaje se convierta, como dije, en uno de los que más complicaciones tienen, más difíciles de interpretar. Y cuando ocurre algo así como esto, que hay una dificultad para interpretar, usted sabe que comienzan a surgir las diferentes posiciones. En torno a estos versículos que hoy hemos leído, se ha dado una cantidad enorme de diversas interpretaciones, cada una de ellas diferentes. Y así como se dice que estos dos testigos van a profetizar por 1260 días, podríamos decir que hay 1260 maneras como interpretar esas palabras. Ahora, hay una regla sencilla sobre la cual uno debe acercarse al libro de Apocalipsis y al mismo tiempo interpretarlo. Y es recordar que Apocalipsis, si bien es cierto que pertenece al género apocalíptico, del cual pues hemos ya dado explicación en varias oportunidades, hay un hecho real, y es que era un libro que estaba dirigido a las iglesias, y eso usted lo puede verificar fácilmente en los capítulos 2 y 3, donde se menciona las 7 iglesias a las cuales inicialmente fue enviada una copia del libro del Apocalipsis. Si el Apocalipsis fue enviado a las iglesias, entonces significa que su contenido es de carácter pastoral. Y el propósito del libro de Apocalipsis, al poseer ese carácter pastoral, es, hermanos, lo que existe en el corazón de todo pastor a la hora de enseñar a la congregación. Y ese es un anhelo de poder aportar algo que sea de utilidad en la vivencia del cristianismo. Es decir, el pastor no es alguien que está interesado en hablar elementos que pueden ser ciertos. Hay aspectos que son muy técnicos de las escrituras, de la teología, pero el pastor lo que piensa es esto: ¿en qué le va a aprovechar a la congregación? ¿Qué beneficio les trae? ¿En qué les edifica? ¿Qué es lo que provocará en ellos el escuchar determinada enseñanza? Ahí el criterio se vuelve el de poder entregar a la iglesia elementos que les animen a seguir adelante, a amar al Señor, a ser fieles a Él, o como en el caso de Apocalipsis, donde la iglesia estaba sufriendo una situación de persecución, poder encontrar esperanza. Pues eso lo dije desde la misma introducción del libro de Apocalipsis, que el propósito fundamental de este libro es transmitir esperanza, que el pueblo del Señor reciba esperanza. Entonces, ante un pasaje como estos versículos que hoy hemos leído, y que, repito, son de interpretación complicada,
el criterio debe ser ese. Si esta es una carta pastoral, ¿cuál es la enseñanza pastoral que estos versículos están transmitiendo a las iglesias a las cuales el libro fue enviado? Libro que luego fue copiado y fue siendo extendido no solamente por las 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3, sino que por cuántas iglesias fueron recibiendo una copia de este libro, de las cuales hicieron nuevas copias, y así fue el libro pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros hoy en día. En otras palabras, esa regla básica, diríamos, de interpretación del Apocalipsis, que es cuál es la enseñanza pastoral del pasaje, nosotros la podemos traducir a nuestra realidad y decir: ¿qué de provecho puedo yo obtener de estos versículos? De todos estos aspectos que acá se mencionan, ¿qué de provecho puedo yo recibir o qué puedo aprender que me sirva en mi día a día de la vida cristiana? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, en lugar de hacerle una larga exposición de las diversas interpretaciones que hay del pasaje, que quienes tienen más elementos de verdad y cuáles otros no, más nos vamos a enfocar en la enseñanza pastoral que podemos encontrar en estos versículos. Entonces, al releer el versículo 1, usted puede ver que Juan recibe una vara, una caña para medir, porque esa, hermanos, era la manera como se medían distancias en la época del siglo I, que es cuando este libro fue escrito. Es, hermanos, similar pues a que el estudiante, por ejemplo, que cuando va a la escuela les piden el estuche de geometría, y un elemento fundamental del estuche de geometría es la regla, porque la regla es la que le sirve para medir. Y ahí los niños comienzan a relacionarse con los centímetros, con los milímetros, con las pulgadas. Y aún, por ejemplo, en las ventas de tela, las yardas de tela se venden en base a una regla de medir. Algunas veces, por facilidad, lo que hacen es que las yardas están marcadas sobre una mesa. Te colocan ahí el rollo de tela, van desenrollándolo y van midiendo en base a las marcas que están sobre la mesa. Pero si no hay marcas, entonces utilizan la vara, la regla, la caña, como dice aquí, de medir. Entonces no nos debe extrañar que ese fuera el instrumento de la época para sacar medidas. Entonces dice Juan: se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó. Recuerde que esta es una voz que le ha venido hablando a Juan desde el capítulo 9, cuando aparecen los 7 ángeles. Pero esta es ya la última vez que esa voz le habla y le dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí. Y luego en el versículo 2: pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Entonces vea, se le manda en primer lugar que tiene que medir el templo de Dios y el altar. Recuerde que el templo tenía 3 partes, comenzando de afuera hacia adentro. En primer lugar estaba el atrio, que era la parte más externa.
Dentro del atrio, en el centro, se ubicaba lo que era ya propiamente el edificio del templo. El atrio era una antesala, pero luego venía ya el propio templo. El templo tenía dos secciones más todavía: el lugar santo, que se encontraba al entrar al templo, y luego estaba el tercer elemento, que era el lugar santísimo, que era el corazón del templo, el lugar muy sagrado, que por eso se le llama el lugar santísimo, a diferencia del lugar santo y a diferencia del atrio. Entonces, cuando acá se le manda a medir, note que se le está diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Es decir, le está pidiendo las medidas del templo. Ese es el que está dentro del atrio. De lo que él va a medir es el edificio que contiene, en primer lugar, el lugar santo y luego el lugar santísimo. Eso es lo que él va a medir. No va a medir el atrio. Al contrario, en el versículo 2 se le dice: pero no incluyas el atrio exterior del templo. Es decir, el atrio ese no tenía que medirlo, solo el edificio. Y le dice que también tiene que medir el altar. ¿Para qué es esta medida? Le dice al final del versículo 1: calcula cuántos pueden adorar allí. Entonces, el propósito de medir las dimensiones y medir el altar era calcular cuántas personas podían adorar en este recinto. Ahora, en el versículo 2: pero no incluyas el atrio exterior del templo, del cual pues ya le expliqué qué era. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Entonces, vea, en estos dos versículos se nos están dando, hermanos, relaciones contradictorias, podríamos decir, o antagónicas, porque se habla de lo que hay que medir y de lo que no hay que medir. Habla de los que son pueblo de Dios y por otro lado de los que son naciones paganas. Y luego habla de los que adoran en oposición a los que pisotean la ciudad santa. Entonces note, se está estableciendo un contraste entre lo que es adentro y afuera, entre lo que es medible y lo que no se debe medir, entre lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. ¿Qué significa todo esto? Como le digo, a lo que vamos es a qué enseñanza pastoral esto tiene. La enseñanza es la siguiente: el acto de medir era, hermanos, la forma en que Dios mostraba pertenencia o propiedad. Entonces, si se está midiendo el templo y el altar, eso equivale a que Dios diga: esto es lo que me pertenece, esto es mío. Pero el sentido de medirlo, como ya lo vimos al final del versículo 1, es contar cuántos adoran allí. En otras palabras, no es que Dios esté tanto interesado en conocer cuántos metros tiene el templo de largo, de alto, de ancho, o cuánto mide el altar, de altura, de anchura, de profundidad. O sea, no ese es el objeto. El objeto es delimitar a través de la medida
Él está delimitando, y lo que está delimitando es a los que adoran allí. Pero como el medir, ya hemos dicho que es propiedad, entonces significa que lo que Dios está haciendo es decir, estos que adoran son los que me pertenecen, es mi pueblo, y ellos están gozando de una protección de parte de Dios. Porque ya en el versículo 2, cuando le dicen no midas el atrio externo, ¿por qué no se va a medir el atrio externo? No lo midas, dice, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa. Es decir, que ahí no hay protección, porque los paganos van a pisotear el atrio exterior del templo, pero también van a pisotear la ciudad que se hace llamar santa. Es decir, ahí no hay ninguna protección. Entonces, lo que Dios está queriendo mostrar a través de esta acción de medir el templo y a los que adoran en él, es mostrar que Dios toma como suyos a su pueblo, y que su pueblo siempre será preservado. El pueblo del Señor no será pisoteado. El pueblo del Señor no va a quedar a expensas de los paganos o de la gente malvada, porque por eso Dios los está midiendo. Eso es como que si usted tuviera una cantidad de dinero y no quiere que se le pierda, entonces ¿qué hace? Usted cuenta el dinero, lo cuenta y lo guarda en algún lugar, y ya después de algún tiempo que necesita utilizar ese dinero, va, lo saca y dice, bueno, yo aquí tenía X cantidad de dinero, vuelve a contarlo, y si la cantidad está exacta, significa que no perdió nada. Pero ¿cómo sabe que no perdió nada? Porque lo contó. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Él está midiendo, que es como una forma simbólica de decir que no le va a faltar nadie, y que estos que son medidos, y que al medirlos Dios los muestra como su propiedad, significa que ellos serán guardados, porque no están en la parte que ha sido entregada a los paganos. La enseñanza pastoral entonces es que los momentos que la iglesia, que el pueblo del Señor atraviesa o puede atravesar, en algunos momentos son muy críticos. Y a eso se refiere los 42 meses que vamos a mencionar en un momento. Pero está hablando de un momento sumamente difícil, crítico. Pero en esa crisis enorme, el Señor tiene bien medidos a los suyos y los tiene guardados dentro de su santuario y en el altar. Recuerde que allá en el capítulo 6 vimos las almas de los mártires, de los que habían muerto por causa del testimonio, y dice que estaban debajo del altar. Ese es el pueblo de Dios. El altar siempre está relacionado con el pueblo de Dios. Esa es la tercera vez en Apocalipsis que se menciona el altar. La primera vez es en relación con los mártires. La segunda vez, la vimos hace poco, es en relación a la oración de los santos. Y aquí en la tercera es en relación a los que adoran a Dios. La iglesia, hermanos, siempre seguirá adelante. La iglesia no será derrotada. A eso se refirió el Señor Jesús cuando dijo: edificaré mi iglesia
y las puertas de la muerte no podrán contra ella. La iglesia siempre será preservada, siempre será triunfante. La iglesia prevalecerá aún en los momentos más difíciles, más complicados. Y recuerde que cuando Apocalipsis es escrito y lo reciben las iglesias, entonces ellos descubren en esto la enseñanza pastoral de la que estoy hablando. Y es que el Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Usted sabe que hay enemigos de los cristianos, enemigos del evangelio. Actualmente vivimos uno de los periodos de mayor persecución en contra del cristianismo. No estoy hablando de nuestro país, ni siquiera de Centroamérica, porque son países donde, gracias a Dios, no tenemos persecución en contra de los cristianos. Pero hay otros países donde las iglesias son destruidas, son incendiadas, les colocan bombas con todo y las personas adentro. No crea que solo el edificio. Se calcula que en los últimos 10 años un estimado de 900,000 cristianos han sido asesinados en el mundo. Eso da una media de un cristiano asesinado cada 6 minutos en promedio. Eso en los últimos 10 años. Pero en los años más recientes el número se ha incrementado. Entonces, para esta iglesia que es perseguida y que no es broma, los están matando, los están asesinando, estos países y esas áreas, esos territorios donde la iglesia está siendo brutalmente perseguida y asesinada, es donde la iglesia más está creciendo hoy en día. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo es eso? Si los están matando, si les están destruyendo los edificios, si les están colocando bombas, ¿quién va a querer ser cristiano bajo esas condiciones? Pero es esto que el Señor ha dicho, que los suyos están medidos y están medidos para ser protegidos. La iglesia nunca será derrotada. El pueblo del Señor siempre saldrá adelante. Aunque haya situaciones agobiantes, desesperantes, el pueblo del Señor siempre seguirá adelante. Yo creo que las mayores dificultades que nosotros enfrentamos no son, hermanos, por amenazas externas, que nos amenacen a muerte o cosas así. Repito, gracias a Dios que eso en nuestro país no se da. Pero las amenazas que más enfrenta la iglesia son internas. Personas que, como Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero el problema es que no solamente salieron por salir, salieron para hacer daño, salieron para destruir la iglesia, salieron para crear problemas, salieron para impedir, en la medida de las posibilidades que ellos tienen, de frenar el avance de la iglesia. Pero eso es lo que no se puede, porque el pueblo del Señor siempre está bajo la nube de la protección de Dios. Hemos sido medidos, parecido a lo que se le dijo al rey Belsasar, la mano que escribió en el encalado de la pared, donde decía: ha sido pesado y ha sido hallado falto.
Pero la iglesia ha sido medida, la iglesia ha sido pesada y ha resultado agradable a los ojos de Dios. Entonces, somos los que estamos adentro, somos los que Dios sí midió. No estamos en el atrio, que es donde van a pisotear los paganos. Entonces, el pueblo del Señor es preservado. De alguna manera, hermanos, estos dos versículos nos hablan de lo que ya vimos en este libro de Apocalipsis 2 veces. Y es cuando se hablaba de los sellados de Dios, que Juan vio que había 4 ángeles que estaban deteniendo los vientos de los 4 puntos cardinales, los vientos del juicio. Y hubo una voz que le dijo: mira a los ángeles, no suelten los vientos hasta que hayan sido sellados en sus frentes los siervos de Dios. Hasta que todos fueron sellados, los vientos fueron soltados. Pero al ser soltados no les hicieron daño al pueblo de Dios, porque por eso estaban sellados. Porque el sello de Dios es un sello de propiedad, es un sello de protección, es un sello que es un manto que nos cubre y por el cual el Señor dice: son mis ungidos, no toquen a mis ungidos, son la niña de mis ojos. Él nos guarda, nos protege, siempre sostendrá la iglesia, aunque la iglesia pase los momentos más difíciles, aunque la iglesia viva las crisis más agudas, las ocasiones cuando parece que todo se va a terminar. No se va a terminar para nada. Dios siempre sacará adelante a su pueblo, siempre la preservará, siempre la iglesia prevalecerá sobre todas las situaciones que la amenacen. Y al final de ese versículo 2 le dice la voz a Juan que los paganos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses, hermanos, significa 3 años y medio. De igual manera, en el versículo 3, cuando se habla de 1260 días, también eso equivale a 3 años y medio. Pero hay otra expresión más que aparece en el libro de Apocalipsis, y es la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es otra manera de decir 3 años y medio, porque dice tiempo en singular, que es 1, tiempos, que es en plural, que son 2, ahí va 3 y medio, dice tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Este número, hermanos, aparece 5 veces en el libro de Apocalipsis. Aquí aparece 2 veces, pero todavía va a aparecer 3 veces más en el libro de Apocalipsis. Entonces, esa repetición de esa cantidad de tiempo, que vea, se presenta de varias maneras. Si solamente apareciera como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, uno podría decir, bueno, eso es algo alegórico, eso hay que entenderlo de alguna manera, que no necesariamente significa un plazo específico. Pero cuando ya habla de 42 meses, o aún cuando habla de 1260 días, no queda duda que está hablando de un plazo de tiempo, sobre todo si la misma cantidad se repite, como le he dicho, 5 veces en Apocalipsis. Pero eso no es todo. Ocurre que la misma cantidad de tiempo, el mismo lapso de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, sucede que también se repite 5 veces
en el libro de Daniel. Y si usted ve en el libro de Daniel, ese plazo de 3 años y medio se refiere a lo que Daniel menciona que es como el periodo más angustioso que el pueblo de Israel le tocó vivir, y es cuando se va a producir lo que se traduce como la abominación desoladora. La profecía de Daniel se refería a el ataque que hizo un personaje llamado Antíoco Epífanes, quien invadió a Israel en el periodo que nosotros llamamos intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí hay un espacio de más o menos 400 años. Ahí se dieron muchos hechos importantísimos en la vida de Israel y que nosotros los desconocemos porque no están dentro del canon de los libros que nosotros reconocemos como sagrados. Pero Antíoco Epífanes fue alguien que le hizo mucho daño a Israel. Él, por ejemplo, ordenó que fueran destruidas todas las copias de las escrituras que los judíos tenían. Prohibió que se celebrara la Pascua y todas las demás fiestas judías. Abolió el sacerdocio levítico que Dios había establecido. Prohibió además, bajo pena de muerte, que se circuncidara a los niños israelitas. Y además de eso, y esta es la abominación desoladora, él colocó una imagen de Zeus en el lugar santo. Algunos incluso dicen que fue en el lugar santísimo. Algunos historiadores de la época, como Flavio Josefo, por ejemplo, en su obra Guerra de los Judíos, él menciona que el ídolo él lo colocó en el lugar santísimo. Y como parte de esa adoración a Zeus, se le ofrecían cerdos, es decir, cerdos eran sacrificados dentro del templo de Dios. Y usted sabe que el cerdo era un animal inmundo, era abominable delante de Dios. Entonces, esa profanación es a lo que Daniel le llamó la abominación desoladora, pero que el Señor Jesús, en su discurso profético, como se le llama, anunció que vendrá nuevamente. Entonces significa que estos 42 meses del versículo 2, como los 1260 días del versículo 3, de lo que nos están hablando, hermanos, es de un periodo de grandes dificultades, de grandes luchas, donde se pone a prueba la fe del creyente, donde se pone a prueba la valentía de los que confían en el Señor. Entonces, las escrituras hablan de que en esos momentos, cuando arrecia la persecución, en esos momentos cuando las cosas van peor, ahí es cuando el Señor está mostrando, como lo hemos dicho, su protección, su cuidado, porque entonces es cuando estamos dentro del templo y ligados al altar de Dios, los cuales Dios ha medido, y allí podemos gozar de seguridad, porque lo que está expuesto al peligro y entregado por 42 meses, es decir, el periodo crítico, es el atrio exterior, donde ahí ya no hay gente que adora a Dios. Al contrario, eso fue entregado a los paganos. Entonces, esta mención de los 42 meses o los 1260 días, de lo que nos están hablando, hermanos, es del cuidado del Señor, de la protección, que, como le decía, que en los momentos más críticos Él protegerá a su pueblo.
cuando las cosas se ponen peores, cuando más oscuras son las situaciones, es cuando más resplandece el rostro de nuestro Dios sobre su pueblo. Así como en la oscuridad, la más leve luz se ve en la oscuridad, y mientras mayor es la oscuridad, más visible es la pequeña luz, más gloriosa es la luz del rostro del Señor cuando su pueblo vive en situaciones difíciles. Pero hay otra enseñanza más, y es que en ese versículo 3 dice: por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Es decir, exactamente el periodo de mayor aflicción, dice el Señor, yo les encargaré que profeticen. Y profetizar, hermanos, no necesariamente se debe entender como predicción del futuro. Lea los profetas, lea Isaías, lea Jeremías, lea Ezequiel, lea Daniel, lea todos los profetas, y se dará cuenta que lo que ellos menos hacían era predecir. Algunas veces lo hacían, pero en la menor cantidad de casos. Lo que más ellos decían al profetizar no eran anuncios del futuro, sino que era señalamiento del pecado que había en su presente. Esos son los profetas. Entonces, cuando aquí dice que sus 2 testigos van a profetizar, igual significa que en los periodos más críticos, porque dice que profeticen durante 1260 días, que ya dijimos es el periodo angustioso, pero es ahí donde van a profetizar. Eso significa que en esas situaciones caóticas, muy difíciles, muy complicadas para el pueblo del Señor, no solo es el elemento de la protección, porque Dios nos tiene medidos, sino que también es la enseñanza de que Dios no se va a quedar callado. Siempre habrá quien dé testimonio del Señor en las situaciones más difíciles, en las situaciones más complicadas. Siempre Dios no se va a quedar sin testigos. Siempre levantará personas que puedan hablar la palabra del Señor, parecido a lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Le dijo: mira, Ezequiel, dile a este pueblo todas las rebeliones que han cometido contra mí. Ellos, le dijo, no te van a hacer caso. No esperes que nadie se convierta, porque vas a tener 0 conversiones. Pero por lo menos sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Ese es el propósito de Dios, que en los momentos más complicados las personas darán testimonio. Y aquí se habla de los 2 testigos. ¿Por qué son 2? Porque eso es lo que la ley dice, que por el testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esa es la razón por la cual, cuando el Señor envió a sus discípulos, dicen los evangelios que los envió de 2 en 2. Nosotros somos los que imaginativamente interpretamos que los envió de 2 en 2 para que no fueran solos, para que se pudieran apoyar, para que se diera ánimo el uno al otro. No, eso no era el propósito. El propósito era que toda situación se definía por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, Dios envía a sus 2 testigos en los momentos de mayor crisis, porque es la manera de reafirmar que determinado testimonio es verdad. Y aquí, ¿cuál es el testimonio que ellos están reafirmando? Eso es interesante del pasaje.
que no tenemos ni una palabra que los dos testigos hayan dicho. Pero aunque no se nos dice ni una palabra de lo que ellos dicen, algo sí podemos tener seguro, y es de que cuando hablan de que profetizarán por 1260 días, entonces ya le dije, profetizar es decir lo que Dios quiere que se diga en este momento. Señalar el pecado que hay que señalar ahora. Eso es lo que hace el profeta. Entonces, independientemente de cuáles sean los detalles o los elementos específicos de ese testimonio que los dos testigos darán, el hecho es que darán fe que el Señor estuvo ahí, que el Señor estuvo presente. Entonces, esos son la función o el sentido de los dos testigos que Él enviará. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, por causa del tiempo, pero en la próxima oportunidad vamos a seguir hablando de los dos testigos y vamos a cubrir hasta el versículo 14, porque hay más detalles que debemos ir desarrollando en relación a este tema. Pero las enseñanzas que podemos obtener de este pasaje que hoy hemos reflexionado es eso, que la iglesia nunca será derrotada, hermanos. La iglesia no puede ser derrotada. La iglesia solo se derrota a sí misma. ¿Y cuándo es que la iglesia se derrota a sí misma? Ya lo vimos en el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, pues si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y en el capítulo 1 se nos dice que el candelero estaban delante de la presencia del Señor y representaban cada una de las iglesias a las cuales la carta iba a ser enviada, el libro de Apocalipsis. Entonces vea, quitar el candelero significa que delante del Señor ya no son iglesia. ¿Y cuando dejan de ser iglesia? Cuando pierden su primer amor, cuando pierden o abandonan las primeras obras. Por eso le digo, la iglesia no puede ser derrotada, es lo que se nos está diciendo acá. Solo la iglesia puede derrotarse a sí misma a través de su descuido, a través de dejar enfriar su amor por el Señor, y cuando deja de hacer las primeras obras. Cuando eso ocurre, el Señor quita el candelero de su presencia en el cielo. Aquí abajo, ahí puede estar el cascarón del edificio todavía. La gente todavía puede llegar ahí, pero delante de Dios no hay nada. Entonces, que Dios nos guarde, porque en las situaciones angustiosas es cuando más veremos la gloria del Señor. Y en las situaciones más angustiosas es cuando el Señor siempre levantará a sus testigos, siempre levantará a aquellos que darán fe de la verdad. Pero como es en tiempos angustiosos, peligrosos, esos dos testigos van a terminar como mártires, hermanos. Lo veremos en la próxima oportunidad. Entonces significa que se necesitan valientes en esos momentos angustiosos. Quiera Dios que nosotros tengamos esa valentía. Los obreros hacen falta, y como dice ese himno ya un poco antiguo, danos ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Eso es lo que necesitamos: ardiente fe y valor, ser valientes.
ante las situaciones más difíciles. Eso de que es que mire, no hay que meterse en problemas. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Buena excusa para los cobardes. Pero Dios busca fieles testigos, valientes, que no le teman a Satanás ni a sus emisarios, que no le teman ni a la muerte misma, como estos dos testigos. Que Dios nos ayude, hermanos, para alcanzar eso.